Muy buenas, soy Manu, técnico deportivo en las instalaciones deportivas municipales Francisco Fernández Ochoa, en concreto en las actividades de tenis y pádel. Y como sabréis, estamos subiendo vídeos en las plataformas que nos facilita la empresa de las distintas actividades o áreas que tenemos en el centro. Y bueno, para intentar llevar un poquito más amena la situación que tenemos actualmente. Y bueno, mientras tanto haremos lo posible para que sea lo más amena posible por parte de tanto de los usuarios como de los técnicos deportivos hasta que volvamos a la realidad, lo que es al centro de trabajo para, bueno, más cómodamente realizar este tipo de actividades. En concreto, tenis y pádel, que es mi actividad, pues evidentemente es mucho más sencillo todo hacerlo en la instalación. Entonces, bueno, en la medida de lo posible intentaré hacer un vídeo explicando de la mejor forma posible lo que os quiero contar y bueno, os voy a ir contando sobre la marcha. En este caso quiero hacer un vídeo sobre lo que es la pista o cancha de tenis, ¿vale? La superficie en la cual ponemos nuestros conocimientos a ejecutar, ¿vale? En esta, como os decía, en la pista os voy a decir en concreto una serie de medidas reglamentarias que debe de tener la actual pista, ya sea a nivel profesional o a nivel amateur. Y también os quiero hablar sobre lo que son las distintas partes, ya no solo las medidas, sino las distintas partes que pueda haber en una pista de tenis, porque a la hora de jugar eso nos va a, bueno, no iba a decir perjudicar o beneficiar en el sentido de que ganemos o perdamos un punto. Hay situaciones de juego las cuales, si pasan ciertas cosas, podrían ser beneficiosas para ganar el punto o perjudiciales porque perderíamos el punto. Entonces, bueno, para tenerlos un poquito más claro, os lo voy a detallar. La pista o cancha, os voy a decir primero las medidas, será un rectángulo de 23,77 metros de largo por 8,23 metros de ancho. Para los partidos de dobles, la pista será de 10,97 metros de ancho. Acordaros que en el tenis podemos jugar tanto individual como con una pareja, ¿vale? Serían partidos de dobles. La primera medida que os he dado, que sería la de 8,23, sería para partidos individuales. Y la segunda, si añadimos para un partido de dobles los pasillos, a ambos lados de la pista. Esta tendría la dimensión de 10,97 metros. El largo total, eso no influye, me da igual que sea individual o dobles. Lo que os decía, las medidas serían 23,77 metros. Y luego la pista estará dividida en su mitad por una red suspendida de una cuerda o un cable metálico cuyos extremos estarán fijados a la parte superior de dos postes o pasarán sobre la parte superior de dos postes a una altura de 1,07 metros. ¿Vale? Acordaros que está delimitado ese campo en el medio por una red, la cual está sostenida por dos postes, a una altura de 1,07 metros. Ahora os explicaré con detalle porque la red no tiene siempre la misma altura, ¿vale? Tiene distintas alturas y sobre todo por condiciones a nuestro juego que se dieran en caso de jugar individual o dobles. Ahora os digo, os detallo todo esto. La red estará totalmente extendida de manera que llene completamente el espacio entre los dos postes de la red y la malla debe de ser de un entramado lo suficientemente pequeño para que la bola no pase hacia el otro lado. ¿Vale? Se habla de la bola de tenis. Esto quiere decir que la red sabemos todos que no puede tener los agujeros suficientemente grandes
para poder pasar una bola de tenis, porque entonces crearía muchas confusiones, ¿vale? De hecho, a los árbitros, cuando antes de empezar un partido, tienen que verificar la red y si ven que un agujero de esa red está más grande de lo normal, bien sea porque esté rota o porque esté dado de sí, pues ellos tienen que poner bridas para hacer ese agujero más pequeño, ¿vale? Porque la red, eso sí, antes de empezar el partido debe de estar perfectamente marcada. Entonces, dicho esto, os digo la dimensión que tiene que tener por altura la red. La altura en el centro de la red será de 0,914 metros, en donde estará sostenida mediante una faja. Habrá una banda cubriendo la cuerda o el cable metálico y la parte superior de la red. La faja y la banda serán blancas por todas partes. Color, sí o sí tiene que ser blanco, como dice el reglamento. Y luego, para que me entendáis cuando os digo lo de la faja o banda, todos sabemos que la red está constituida por una red normalmente negra y luego tiene una franja, ¿vale? Que a eso le vamos a llamar una banda blanca en la cual el cable de acero que hace para que no se sujete de un extremo a otro la red, esa banda finita, es como una banda de tela, está para que evidentemente sujete tanto la red hacia el cable y luego a su vez está reforzado por una faja, ¿vale? Para que eso, los golpes de la pelota, además protejan. Es como digamos un protector en un móvil. Un móvil tendría una carcasa, pero a su vez nosotros le ponemos una funda. Pues ese es prácticamente lo mismo. Eh, Antes de seguir con las medidas, ¿vale? Y deciros sobre la cuerda. Bueno, aprovecho a deciros y ahora os cuento unas medidas que tenéis que tener en cuenta. El diámetro máximo de esa cuerda que os digo, o cable metálico, será de 0,8 centímetros. La anchura máxima de la faja será de 5 centímetros, ¿vale? Acordaros que la faja sería la última capa que tiene la red, y la banda, que es la primera, será de entre 5 centímetros y 6,35 centímetros, ¿vale? Tenemos ese margen de anchura por cada lado. Os he dicho al principio, ¿vale? He dicho lo de la red, ahora quiero seguir con las medidas que tiene una pista reglamentaria de tenis, porque solo os he comentado lo que es la anchura y lo que es el largo de la pista. Os he metido también los pasillos, o sea, os he dado 3 mediciones para que sepáis lo que es la longitud total, pero ahora os voy a especificar lo que tiene la pista, ¿vale? Porque como sabréis hay cuadros delimitados para sacar, etcétera. Dicho esto, os quiero decir que la pista está dividida, como os decía al principio, en dos mitades. Si partimos una medida desde la red hacia un fondo, esa tiene, esa tiene una medición de 11,885 metros. Sería la longitud de lo que es medio campo, la cual está dividida a su vez de dos cuadros de saque que desde la red hasta la línea del cuadro de saque tendría una medida de 6,40 metros, que a su vez desde la línea de saque a la línea de fondo habría una medición de 5,485 metros. La anchura de los cuadros de saque sería de 4,115 metros, ¿vale? Eso hay que multiplicarlo por 2 porque, como os digo, hay dos recuadros de saque. Por lo tanto, la anchura del rectángulo de fondo de pista, ¿vale? Sería de 8,23 metros, que sería la suma o más bien la multiplicación de 4,115 metros
que mide un cuadro de saque. Esa sería la suma, los 8,23. Estas medidas os las estoy dando, evidentemente, sin contar los pasillos de dobles, porque como sabréis, los pasillos de dobles estarían por fuera de lo que es la pista individual, ¿vale? Más cosas que quiero que sepáis en la medición es que los pasillos de dobles, si los agregamos, tendrían que medir una anchura de 1,37 metros por cada pasillo, es decir, 1,37 metros en una parte y 1,37 metros en la otra. Eso sería el total que os dije al principio de los 10,37, que sería sumado el campo de dobles. Esta pista normalmente es la que nos encontramos cuando vamos a jugar a muchos sitios. Hay muchos torneos de profesionales, no hay muchos, pero pues, bueno, no es la mayoría, la inmensa mayoría, siempre veis la pista dibujada de dobles, porque es más sencillo, porque no es que sea más sencillo, sino que en todos los torneos, como sabréis, tanto se juega el circuito WTA como se juega el torneo ATP. Ambas categorías tienen su propio cuadro de individuales y su propio cuadro de dobles. Entonces, por eso veréis más común una pista dibujada completa en el suelo que de individuales. Pero aún así hay torneos que solo hacen el cuadro individual y solo se ve el cuadro individual. Dicho esto, también os quiero aprovechar, hay una última línea, por llamarle de alguna manera, que vemos en la línea de fondo de la pista. Hay una línea central que coincide con la separación de cada cuadro de saque, que simplemente esa línea nos está delimitando un lado u otro a la hora de sacar. Eso es delimitado por el tema de los árbitros, porque cuando un jugador saca, ya sabéis que tiene que hacerlo en el cuadro de su diagonal. Por tanto, tendría que esa línea, el árbitro siempre se fija que el jugador esté colocado en la diagonal del cuadro que tiene que enviar el saque. Porque imaginaros que esa línea no existiría. Si no existe esa línea, el jugador podría incluso sacar paralelo, ¿vale? Y el reglamento, ya sabemos todos que en el saque siempre tiene que ser cruzado, no puede ser paralelo. Dicho esto, me parece que ya os he dicho todas las medidas de lo que son las líneas, y ahora os voy a decir la medición de las líneas, ¿vale? Las líneas laterales y de fondo que delimitan la pista de tenis deben ser de color uniforme y tener una anchura de entre 2,5 y 5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de fondo, bueno, voy a seguir y ahora os lo pone aquí. Al igual que las líneas de saque que forman los cuatro cuadrados, en la mitad de cada línea de fondo se sitúa una marca central de 10 centímetros. La línea que os comentaba antes sería de 10 centímetros de largo y 5 de ancho, que es una continuación imaginaria de la línea central, como bien os comentaba antes, que sirve de referencia para efectuar los saques. Las líneas de fondo, esa línea pequeñita, tienen que medir 5 centímetros y las demás la mitad, 2,5. Por eso muchas veces vemos líneas más gruesas o menos gruesas. Las que delimitan las líneas laterales igual serían de 5 y la de los pasillos, ¿vale? Más cosas que deciros sobre esto. Ahora, una vez dichas las medidas de la pista y de las líneas, os quiero hablar un poquito también de cuando hay un partido individual o un partido de doble, ¿vale? Ahora os lo explico mejor. Para los partidos de dobles, los centros de los postes, vamos a hablar de los postes que sujeta la red, estarán situados a 0,914 metros afuera de cada lado de la línea de dobles. Es decir, la red siempre tiene que estar en un partido de dobles, no puede estar metida en pista. Tiene que estar siempre afuera de la pista.
Por eso os dice que tiene que estar una distancia de la última línea de dobles de 0,914. Para los partidos individuales, si se usa una red de individuales, los centros de los postes de la red estarán a 0,914, igual que antes, afuera de cada lado de la línea de individuales. Aquí está diciendo claramente lo mismo. El partido es de individuales, por lo tanto, de la lateral hacia afuera, que estaría dentro del propio pasillo de dobles, estaría a la misma distancia, los 0,914. Si se usa una red de dobles, entonces la red se sostendrá a una altura de 1,07 metros, mediante soportes denominados palos de individuales, cuyos centros estarán a 0,914 metros, afuera de cada lado de la línea de individuales. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Si nosotros jugamos en una pista de dobles, pero estamos jugando un partido individual, no sé si lo sabréis, pero existen unos palos individuales. ¿Qué quiere decir esto? Repito, si es un campo que está pintado de dobles y yo juego un partido de individual, los postes de la red, como bien os he dicho antes, estarían fuera de lo que es la pista, de la línea lateral de los pasillos. O sea, estaría a la distancia que os he dicho anteriormente, los 0,914, por fuera de la pista lateral. Pero como estamos jugando en un campo de dobles y estamos jugando un partido individual, hay unos palos que se llaman palos individuales, como os había dicho antes, que desde ahí delimitan, ¿vale?, el campo individual. Es decir, donde está situado el palo individual, que sería a 0,914 de la línea del lateral de individuales, o sea, para no liaros, el palo estaría en prácticamente casi el centro del pasillo de dobles, a ambos lados. Esa es la limitación del campo de individual. ¿Por qué os digo esto? Porque imaginaros que estáis en un partido individuales, cuya obligación es tener estos palos individuales. Eso lo pone siempre el árbitro, los jugadores no se preocupan. Imaginaros que un jugador toca una derecha, por ejemplo, y la bola toca la red y pasa al otro lado de la red. Ese punto el otro jugador podría seguir ese punto. Pero imaginaros que la parte que toca de la cinta lo hace desde el palo individual hacia el poste que está más afuera de lo que sujeta la red. Esa parte entre palo individual y poste de la red se considera que no es un objeto fijo permanente de la pista. Por lo tanto, en el momento que bote ahí la bola, se acabaría el punto, no se podría continuar. Ahora, de todas maneras, os digo más específico todo eso. Voy a deciros más características sobre los postes, porque los postes no pueden ser como uno quiera. Los postes de la red no serán de más de 15 centímetros de diámetro. Los palos de individuales no serán mayores que un cuadro de 7,5 centímetros por lado o 7,5 centímetros de diámetro. Los postes de la red y los palos de individuales no sobresaldrán más de 2,5 centímetros por encima de la cuerda de la red. Os explico ahora las alturas que tiene que tener. Nosotros hemos dicho que la red, cuando está sujeta por los postes son, acordaros siempre, lo que va de lo que sostiene la red de lado a lado, y los palos individuales, para no hacer líos, irían por dentro. Ahí tiene que haber una altura de 1,07. Como ponemos en un partido individual los palos individuales, harían el mismo efecto. Tendría que tener la misma altura la red por los lados de 1,07. ¿Qué altura tiene que tener la red por el medio? Tanto si juego como individuales como de dobles. La misma
que os había dicho que delimita las líneas laterales, independientemente si juego con poste o con palos individuales. Los 0, los 0,914 metros. Esa es la altura que tiene que tener por, por el medio la red. Más cosas que tenéis que saber. Las líneas que limitan los extremos de la pista se denominan líneas de fondo y las líneas que limitan los costados de la pista se denominan líneas laterales. ¿Vale? Todo esto es lo que os había comentado anteriormente. A cada lado de la red y paralela a ella se trazarán dos líneas entre las líneas laterales a una distancia de 6,40 metros. ¿Vale? Los pasillos a partir de la red. Estas líneas se llaman líneas de saque o de servicio. A cada lado de la red, el área entre la línea de servicio y la red está dividida por una línea central de servicio en dos partes iguales llamadas cuadros de servicio. La línea central de servicio se trazará paralelamente a las líneas laterales de individuales y equidistantes a ellas. Vale. Cada línea de fondo será dividida en dos por una marca central de 10 centímetros de largo que se trazará dentro de la pista y será paralela a las líneas laterales individuales. Lo que os había dicho anteriormente. La línea central de servicio y la marca central serán de 5 centímetros. Acordaos del grosor de las líneas que os había dicho antes. Las otras líneas de la pista serán de entre 2,5 y 5 centímetros de ancho, excepto las líneas de fondo que podrán ser de hasta 10 centímetros de ancho. Todas las medidas de la pista se tomarán por la parte exterior de las líneas. ¿Por qué dice esto? Porque acordaros que las líneas son buenas en tenis. Me da igual que toque mucho, que toque poco. Por eso la medición se tiene que hacer del exterior hacia el interior. Todas las líneas de la pista serán del mismo color, importante, para que contrasten claramente con el color de la superficie. No habrá publicidad alguna sobre la pista, está prohibido meter publicidad. Sobre la red, la faja, la banda, los postes de la red o los palos individuales conforme a lo que se estipulaba. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber publicidad en ninguna parte de la pista. Es cierto que algunas veces vemos publicidad en la parte de la red entre el poste y el palo individual. Un cartel publicitario de alguna empresa. Eso sí está permitido porque no sería parte de la red. Además de la pista específica anteriormente, la pista designada como roja y la pista designada como naranja puede ser utilizada para la competición oficial de 10 años y menores. ¿Qué hacemos muchas veces los profesores de tenis? Que por ciertas edades, por la categoría que tienen, no juegan en una pista reglamentaria y esto quiere decir que nosotros muchas veces delimitamos la pista a lo que llamamos el minitenis. El minitenis, para que me entendáis, es que los niños se sitúan en los rectángulos de fondo de pista y les dejamos que solo valga los 4 cuadraditos de saque. ¿Por qué? Porque estás delimitando esa pista. En mi caso concreto, incluso a mí me sirve también con los propios adultos. ¿Por qué? Porque en el tenis sabéis que jugamos liftado. Si yo acoto un poquito lo que es la pista, estoy obligándoles a frotar, a liftar, a rascar más la bola para que poco a poco vayan cogiendo cada vez más técnica y confianza en ese golpe. Lógicamente, si yo soy capaz de liftar esa bola y meterla en el cuadro de saque, dando derecha y revés, voy aprendiendo a poder pegar cada vez mejor y acelerar ese golpe, ese liftado. Dicho esto, me parece que no os tengo que contar más medidas sobre la pista. Voy a ver si os he dicho todas las medidas. Os he dicho los pasillos, la línea central. Vale.
Vale, pues lo siguiente que os quería comentar, que el tenis se juega en una superficie lisa y existen 5 tipos básicos de superficie en las cuales se juega el tenis, pero solo las 4 primeras son de uso general. Hay una que seguramente ni hayáis escuchado. Primera forma, por forma no, superficie con la que podemos jugar sería en el césped o hierba artificial, ¿vale? ¿Qué tipo de superficie sería esa? Sería una superficie rápida, ¿vale? Segunda, segunda superficie en la cual podemos jugar sería la tierra batida. Un tipo de superficie para un juego lento, ¿vale? No es lo mismo jugar sobre una superficie vidia una superficie lisa que se desliza la bola con mucha mayor facilidad que una lenta. Ya sabéis que la superficie de tierra batida está compuesta por polvo de ladrillo, que es más arcillosa, por lo tanto esa bola se nos frena más. Tercera superficie que podemos jugar, cemento. Cemento. Esto engloba a una cuarta superficie que sería sintéticas de interiores. Las dos últimas superficies lisas por las que podemos jugar están denominadas, muchas veces se conocen por lo que es la marca, la marca no, la empresa con la que hace las pistas, que una sería, por ejemplo, en la mayoría de polideportivos municipales jugamos en una superficie que la denominamos tenis quid. ¿Qué significa eso? Que esta es hormigón, pero son como gravillas aplastadas. Y luego tenemos el segundo tipo de una superficie que sería rápida también, igual que la anterior, que sería de green set. Esta superficie es la que juegan los profesionales porque es una superficie mucho más rápida y sobre todo que está acolchada. Esto significa también temas de lesiones. No es lo mismo jugar en una superficie de tenis quid a, por ejemplo, una superficie de hierba. Las articulaciones, por ejemplo, de las rodillas no sufren tanto. Entonces, bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Otra cosa que os quería comentar y hablar, porque ya os he englobado lo que conlleva lo que es toda la pista, es sobre los accesorios fijos permanentes que tenemos en la pista. Lo que os decía al principio de que nos puede hacer ganar o perder un punto. ¿Cuáles son los accesorios fijos permanentes en la pista? Los accesorios fijos de la pista incluirán los obstáculos del fondo y a los costados, los espectadores, los palcos y asientos de los espectadores, todos los otros objetos fijos alrededor y sobre la pista, además del juez de silla, los jueces de línea, el juez de red, que aprovecho a deciros que ya no existe ese juez de red. Antes había un juez apoyado un poquito los dedos en la red para cantar un LED cuando la bola de un saque toca o roza esa pequeña cinta. Ahora directamente con la nueva tecnología lo que se hace es que se pone un sensor y al juez de silla directamente en la tablet donde se arbitra les saltaría que ha rozado esa red. Entonces, por lo tanto, el juez de red ya no existiría. Y el propio recoge pelotas cuando estén en sus respectivos lugares, ¿vale? Es decir, imaginaos que un recoge pelotas va por una bola a la cual se puede seguir jugando, ahí el juez de silla, que es el jefe de la pista en el juego, debería no, tendría obligatoriamente que cantar un LED, una repetición de punto. Porque lógicamente el jugador ha podido seguir, pero evidentemente si el niño ha sido más rápido y se ha metido a por la pelota, ya independientemente que la coja o no, ha molestado al jugador y por eso se repetiría el punto. Como os he dicho tantas cosas que son objetos fijos permanentes, os quiero poner ejemplos para que veáis que muchas veces se producen durante el juego. Primero
Imaginaros, bueno, esto es más, son dudas que al final con el, con el tiempo y bueno, sobre el juego se van aprendiendo. Una cosa muy simple, imaginaros que un jugador golpea una pelota, la cual bota en el sitio que tiene que botar, en el campo contrario, y el segundo bote toca la silla de un espectador, ¿vale? Imaginaros por un ángulo que ha hecho. Obviamente ese punto, ya sea en el momento que toca el segundo bote el asiento de ese espectador, se acabaría el punto, no habría posibilidad de rebote y seguir. Lo mismo pasa que si yo golpeo la bola y todavía no ha botado en el campo correspondiente y le pego, ¿vale? Le pego a la silla del juez de silla. Independientemente de que esa bola después bote donde debe de botar, como ya ha tocado un objeto fijo permanente de la pista, se acaba el punto, no se puede seguir, ¿vale? Y un ejemplo muy típico que nos puede pasar, que de hecho pasará, estoy convencidísimo de que pasa habitualmente, pero la gente lo sigue por desconocimiento a la regla, es la que creo que os he mencionado anteriormente. Imaginaros que un jugador golpea una derecha y toca en el espacio entre el poste individual y el poste, ¿vale? Palo, mejor dicho, poste y palo individual. Como estamos jugando un partido de individuales, esa zona de la red, si se es golpeada por la bola y cae luego a la pista del campo contrario, eso sería un objeto fijo permanente. Se acabaría el punto, sería mala. No se podría continuar. ¿Vale? Eso es importante que lo sepáis. Porque habitualmente yo lo he visto en varias ocasiones y la gente no sabe que ahí se acabaría el punto. ¿Qué es el error? ¿Por qué también se comete, mejor dicho, ese error? Porque evidentemente cuando nosotros jugamos y no nos arbitra un árbitro, no nos van a poner los palos individuales. Entonces, al no haber palos individuales, la gente ese espacio, pues no lo puedes delimitar a simple vista y ver si ha tocado o no en la zona, mejor dicho, que tiene que tocar esa bola. Entonces, bueno, en esa situación, pues si los dos jugadores estuvieran de acuerdo, como si se haría eso, es un partido que no habría ningún tipo de competición, porque lógicamente cuando se celebra un partido a nivel federado, me da igual que sea de profesionales o de gente que está jugando Challenger o torneos, en el momento que está federado, las finales son obligatorias de tener un juez de silla, por lo tanto, el juez de silla es el encargado, el cual mediría la pista, perdón, mediría la red y colocaría los palos individuales. Por lo tanto, esa situación de duda de dónde ha tocado o no, no se podría tener porque el árbitro al colocar el palo individual ya estaría delimitando esa zona. Entonces, bueno, es mucho más sencillo. De hecho, si estuvieran ahí a mano y la gente se acostumbrara a hacerlo, pues sería sencillo para todos. Más cosas que contaros sobre los fijos permanentes, accesorios fijos permanentes. Los jueces de línea, vale, pues un juez de línea, por ejemplo, se está considerado como un acceso fijo permanente. No solo juez de silla, sino como sabéis en las pistas también hay ciertos jueces de línea, los cuales están encargados de una línea en concreto, pues pasaría exactamente lo mismo. Si un jugador golpea una bola, bota en campo contrario donde debe ejecutar ese bote, y el segundo bote toca a un juez de línea, inmediatamente el punto acaba. No, hay casos que hay jugadores que exigen al árbitro que se repetiría el punto, no. En el momento que toca la bola un accesorio fijo permanente, se acaba el punto. Da igual si es con el primer bote o con el segundo.
Si sucede con el primer bote, se acaba el punto, por lo tanto ese jugador ha perdido el punto, y si es en el segundo bote, el contrario en ese momento perdería el punto. Entonces, bueno, es una regla muy básica que en cuanto toque cualquiera de los accesorios fijos permanentes que os he mencionado, pues se acabaría el punto. Son cosas que parecen que no pasan, pero cuando ves muchos partidos de tenis, o yo personalmente que arbitro muchos partidos, pues son cosas que suceden. Hay muchas cosas que no os quiero ahora mismo decir durante un partido de tenis, pero que de verdad que suceden. ¿Qué es lo bueno de este deporte, del tenis? Que a medida que esas cosas van sucediendo, ¿vale? Se van incrementando las reglas del tenis. Es cierto que ya muchas, o por no decir todas, están metidas, pero hay cosas que se van metiendo en la actualidad. Es cierto que muy poquitas, porque ya prácticamente en todos los años que lleva el deporte ha pasado de todo, pero si sucediera algo, se tendría que meter en las reglas del tenis. Entonces, bueno, por mi parte ya os he comentado las características, dimensiones y todo lo que tiene que conllevar una pista. Os he hablado de los accesos fijos permanentes que también incluyen, no en las medidas de la pista, pero sí incluyen en su juego, por lo tanto, os lo tengo que decir, porque también además están incluidas en la propia pista o cancha. Entonces, bueno, me parece que no me dejo nada más por comentaros. Voy a comprobarlo. Os he dicho el tipo de superficies, el grosor de las líneas, las medidas. Quedaros, os hago un breve resumen, que una pista, recordaros, esto a modo recordatorio, a modo de resumen del vídeo que os he hecho hoy. Una pista individual tiene que tener unas dimensiones de larga de 23,77 metros por 8,23 metros. Esa sería la pista individual. La pista que estáis más habitual de ver sería la de dobles, que independientemente pues, se pueden jugar dobles o individual. La misma característica sería de largo, los 23,77 metros, por ancho, que serían de 10,97 metros. Esos son los detalles que os tenéis que quedar, porque al final son las líneas generales que tiene que tener delimitada la pista. Pues espero haber ayudado en alguna duda que podáis haber tenido cuando habéis jugado un partido de tenis. Y os haré más vídeos englobando también otra serie de características cuando os hable de un determinado golpeo que pueden suceder, y también está bien que las sepáis. Pues nos vemos en otro vídeo.